ética protestante, ¿no?, surge de una ideología, sino que surge en un contexto geográfico, histórico, particular. Es decir, los protestantes tienen unas ciertas cualidades raciales que no podemos negar, ¿no? Y a partir de ese contexto geográfico y racial es que eso se va a ir generalizando. Bueno, a ese rasgo, a ese proceso, Bolívar Echeverría le va a llamar un rasgo identitario civilizatorio, que es lo que va a entender como blanquitud, y que se consolida, dice, en la historia real de manera casual o arbitraria, sobre la base de la apariencia étnica de la población europea noroccidental, sobre el trasfondo de una blancura racial y cultural. Después, esto es muy importante, porque una cosa es pensar blancura y otra cosa es lo que está proponiendo Bolívar Echeverría en términos de blanquitud, ¿no? El racismo de la blancura, por decirlo así, o de lo blanco frente a lo negro, o frente a lo judío, frente a etcétera, es un racismo muy agresivo y muy evidente, ¿no? Es un racismo que tiene que ver con, su ejemplo máximo es la raza aria, ¿no?, y el Estado nazi y esto. Pero la blanquitud es muy sutil. El racismo de la blanquitud tiene que ver con otros elementos en los cuales no solamente tiene que ver con nuestra pigmentación o nuestra raza, cómo nos reconocemos, cómo nos vestimos y nos comportamos, etcétera, sino que tiene que ver con una serie de patrones culturales que también nos rodean. Y entonces ahí menciona Bolívar Echeverría, podemos llamar blanquitud a la visibilidad de la identidad ética capitalista, en tanto que está sobredeterminada por la blancura racial, pero por una blancura racial que se relativiza a sí misma al ejercer esa sobredeterminación. Más adelante explicamos más esto. Y dice, el racismo de la blanquitud solo exige que la interiorización de eventos capitalistas se haga manifiesta de alguna manera, con alguna señal en la apariencia exterior o corporal de los mismos. Los rasgos biológicos de una blancura racial son una expresión necesaria pero no suficiente de esta interiorización. Y ahí en ese ensayo lo que hace Bolívar Echeverría es poner muchas imágenes, por eso se llama imágenes de la blanquitud. Entonces aquí pone fotos, pone la foto de Michael Jackson, pone la foto de Condoleezza Rice, podemos poner la foto de Obama, ¿no? Es decir, no necesariamente es gente de raza blanca, sino más bien es gente que viniendo de otras razas se adopta al etos capitalista, pero tanto también adopta en su imagen formas raciales particulares de otro tipo de racialidad. Entonces ese es un punto muy importante también para esta parte de los imaginarios, tanto en términos estéticos, ¿no?, como en términos de nuestra disposición a una relación capitalista, ¿no?, o a una relación, por otro lado, tal vez comunitaria. Ese primer punto, digamos, dato conceptual lo quería plantear en ese sentido. Después, ¿por qué decimos esto? El tema fundamental es el tema del agua en este caso, ¿no? Volvemos a él. La simbología del agua, por un lado, y las formas de administración. En primer punto está la parte de la simbología del agua. Respecto de esta hay distintas concepciones, que además cada una de ellas es plural, es muy diversa. La primera es la de los pueblos indígenas, originarios y comunidades equiparables, que en relación con el agua nada más dicen es un recurso natural, ¿no?, o que me sirve para la producción o para hacer negocio, sino que tiene que ver con toda una cosmovisión. No separan su relación con el agua y esa relación o toda esa cosmovisión, ¿no?, la llevan día a día. Sus deidades están relacionadas con el agua, sus tradiciones están relacionadas con el agua, el tiempo en las comunidades está relacionado con el agua, todo el calendario litúrgico, la celebración. Es decir, el agua, en tanto que nos da vida, está siendo articulada constantemente en cada elemento de la comunidad, que es tanto en lo individual como en lo colectivo, una parte de su propia reproducción. Es decir, no está decidida, no está separada. Esa es una concepción distinta a la que podemos encontrar del agua como un bien público, propiedad de la nación, que es una forma jurídica, ¿no? En esa forma jurídica, que es la que prevalecía en nuestro país, pues digamos, una vez que se estableció la Constitución de 1917, que con el cardenismo ya agarró, digamos, mayor solidez, y a partir de los años o a través de los años se fue consolidando, hacía que ese bien público
era pensado en términos de una propiedad para la nación, ¿no? Eso se piensa en términos de un bien público, no es un bien sagrado, de la otra perspectiva ni siquiera es un bien, es un elemento no separado, sagrado, místico, parte de la cosmovisión. Esto ya más bien es una construcción moderna y el Estado, a través de su derecho, construye una forma jurídica de decir es un bien público, es nuestro, y bueno, como es nuestro, parte de nuestro territorio, nosotros lo podemos administrar. El siguiente es concepción del bien privado, mercantilizable y codiciado para el enriquecimiento privado. Y ese de hecho es el que está privilegiándose en la actualidad. Desde hace ya varios años, tanto a nivel de las, digamos, formas de desarrollo económico, como a nivel jurídico. A nivel jurídico es muy importante la fecha de 1992. En 1992, como parte o como una condición necesaria para la firma de los tratados de libre comercio, se abrió el mercado de tierras y el mercado de aguas. Eso implicó que se reformó el artículo 27 de la Constitución otra vez de 1917, que con el cardenismo, reforma agraria y reparto agrario, agarra e implica una relación entre ejidos y bienes comunales con el Estado, y a partir de esa forma de relación, un Estado más o menos sólido. A partir de esos años de 92 eso se va a solventar, se va a abrir esa posibilidad de hacer enajenable la tierra y en este caso también el agua. La actual ley de aguas que tiene nuestro país data de esos años, de 1992. Es una ley privatizadora, la actual. Por esa razón es que se han dado todos procesos, digamos, como para acentuar esa privatización o para generar una iniciativa ciudadana. Sin embargo, no para unos cuantos. Lo otro tiene que ver con la administración, las formas de administración del agua. Tenemos distintos ejemplos de formas de administración del agua en nuestro país. Nuestro país tiene una riqueza muy grande sobre comités comunitarios autónomos y comités barriales o de ciudadanos y de usuarios que se encargan de la administración de su propia agua y que además no lo hacen sin cobrar un solo centavo. Muchos lo hacen de manera voluntaria y en estos comités incluso hay una presencia femenina muy importante. Además de que lo que hacen es, pues, de cierta manera, pedir una retribución que ni siquiera es para los administrativos, sino es para la sociedad. Es decir, entubamos agua, que llegue el agua a tu casa, pero coopera para la fiesta patronal. O pongamos un pozo nuevo, necesitamos barriarlo. Entonces es más bien ese tipo de apoyo de esta especie, que implica otra lógica muy distinta a la del municipio a través de los regidores de agua. En segunda instancia, más bien en cuarta instancia están los organismos descentralizados autónomos para la administración del agua, los ODAPAS, que ya hay más bien ahí hay el modelo de participación público-privada, y lo otro es la administración privada vía concesiones. Este modelo de concesiones de nuevo también surge en los años 90, otra vez en 92, y es una forma en la que funcionan actualmente las políticas de desarrollo y las políticas públicas. Por ejemplo, una mina. No es el Estado el que explota esa mina, sino es una empresa transnacional canadiense a la que se le concesiona tanto la exploración como la explotación de ese territorio durante 90 años y puede renovar otros 90 años. La carretera igual, una carretera, un aeropuerto, una autopista, están concesionados a OHL, ¿no? Por ejemplo, o a, no sé, Petrobras, o a Infra, o a distintas digamos, instancias privadas, empresas, que no solamente se encargan de su construcción, que además su construcción pues, no la paga el Estado, su construcción la paga el erario público. Se hacen concursos de licitación para ello, y de ese concurso de licitación, que además ya se sabe quién va a ganar, resulta que hay un presupuesto inicial y el presupuesto final es 2 veces más caro o más costoso del inicial. Mientras más
se postergue la concesión o la construcción de esta mega obra. El tema de dotación del agua en la región más poblada del país, y de hecho es una de las regiones más pobladas del planeta, la megalópolis de la Ciudad de México. Les decía, Ciudad de México, Querétaro, Pachuca, Puebla, Toluca, Metepec, o sea, todas estas grandes ciudades demandan muchos servicios ambientales. Bueno, la principal causa de deforestación en México es el cambio de uso del suelo para convertir los bosques en potreros, campos de cultivo, carreteras innecesarias o desarrollos habitacionales. Esto se decía desde 1991, ya va para 3 años. Cada año esta cifra es dramática, se pierden 2.400 hectáreas del gran bosque de agua, lo que equivale a destruir una superficie de 9 campos de fútbol al día. Estos datos proyectan la desaparición completa del bosque en un lapso de 50 años. Digo, no nada más son montañas o árboles que están ahí nada más. Otra vez, aquí lo estamos pensando desde una visión, si quieren ustedes, antropocéntrica. Incluso podríamos criticar esta idea o esta noción, ¿no? O sea, ¿qué agua cómo nos dotan de agua? Pero ya en sí mismo el violentar a la naturaleza de esta manera ya es cuestionable. Bueno, conflictos de agua en el Estado de México. Estos son datos ya de hace algunos años, esto ha aumentado por supuesto, pero bueno, para esos años Fernanda Paz, una investigadora del CRIP, que es quien tiene la base de datos más actualizada y confiable de conflictos socioambientales, dice que había 95 conflictos y de ellos 39% tienen por motivo principal el agua. Esta base de datos está construida en términos del testimonio de los actores. Entonces ellos directamente en medios de comunicación, en entrevistas, en conferencias de prensa mencionaban que su lucha era por el agua, pasaba o era clasificada como una lucha por el agua, ¿no? Pero si la lucha era en contra de la minera, o si hay una lucha en contra de la minera, bueno, la mina utiliza muchísima agua, ¿no? O si es contra el fracking, pues también utiliza muchísima agua. O sea, en última instancia el agua está atravesada, ¿no?, por las distintas luchas socioambientales a lo largo del país. De esos 37 casos, 26 son por contaminación, 8 por despojo y 6 por escasez. Y en los últimos 2 sexenios se entregaron 27.000 concesiones mineras. Esto, digamos, en cifras puede ser muy abstracto. Podríamos decir más o menos que es 1/3 del territorio nacional está concesionado a empresas mineras canadienses. Si todas estas se pusieran a funcionar de manera a cielo abierto, digamos, de manera simultánea, nuestro país sería una especie de queso gruyere, ¿no?, así como estos ratoncitos. Y bueno, tenemos entonces ya aquí, se ve un poquito opaco, pero bueno, la región en la que nos encontramos, allá arriba está la Ciudad de México, acá está Toluca, San Felipe del Progreso está allá arriba, miren ustedes. Vean aquí, está un parque nacional, aquí hay una de Boscosa, acá está el Nevado de Toluca, y allá está otro parque nacional, que es el de la mariposa monarca, los santuarios de la mariposa monarca. Acá hay otro que es el de Iztaccíhuatl y todo esto es zona de volcán, porque aquí está la lista y el foco, ahí está el Nevado de Toluca, pero después, más para allá está el pico de Orizaba. A todo eso se le llaman, los científicos le llaman la faja volcánica transmexicana. Esa es una zona estratégica fundamental, es muy importante en los servicios ambientales que dotan esa región. A ver, entonces hay distintos parques nacionales, ¿no?, que sostienen la posibilidad de que estas ciudades se sigan conservando como vienen funcionando. Sin embargo, tenemos Proyecto Integral Morelos, acá, tenemos aquí una serie de proyectos de comunicaciones y transportes, como son el tren interurbano y la autopista privada Toluca-Guanajuato, que atraviesa Xochicótla, y acá la recategorización
priorización del Nevado de Toluca, en donde hay muchísimas concesiones también mineras. Arriba tenemos en la zona que era el gran lago de Texcoco, donde hay muchísima agua, tenemos el aeropuerto. Todo eso permite la posibilidad de que todas esas ciudades funcionen o existan. Sin embargo, si violentamos cada uno de esos pilares, entonces la captación del agua se convierte en uno de los grandes problemas. Bueno, aquí hay una especie de, digamos, como de inventario, ¿no? de las comunidades que han estado en lucha y que se han manifestado en contra de estas acciones del gobierno y de las empresas. Tenemos desde las mujeres mazahuas y mineros hasta bueno, los casos que vimos, ¿no? Como Atlacurco, Xochicóatla, Tlacotepec. Tecámac es una experiencia muy interesante, un pueblo también originario urbano, y ellos están impulsando, son un elemento muy importante para impulsar tanto la ley ciudadana de aguas, por un lado, como una experiencia que es muy interesante conocer, llegar a conocer también, a ser visible, que son la escuelita del agua, que reúnen a gente, a operarios de los comités autónomos y ciudadanos de agua, y se reúnen un sábado al mes y entonces empiezan a capacitar y a compartir sus propias experiencias. Las escuelitas del agua es una experiencia muy loable que, digamos, ya desde hace un año está funcionando y es muy importante. Y bueno, aquí como las crucecitas los estaban como señalando, ¿no? Más o menos dónde están localizados. Un poco para hacer un cambio ilustrativo. Esta de aquí, que es en la Ciudad de México, son pedregales de Coyoacán. Es una lucha también que está contra una inmobiliaria que se llama Quiero Casa. Es una concesión que se dio sobre un manantial, que están construyendo un gran edificio de departamentos sobre un manantial, están sepultando el agua. Y esta otra estrella grande es donde está Xochicóatla, Acapulco está por acá, aquí está San Pedro Tlanisco, Tlacotepec, y bueno, por acá es Tecámac, acá es Atenco. Un poco en general, como en el Estado de México hay una serie de conflictos, la mayor parte de ellos frente a megaproyectos de mega infraestructura, algunos de comunicaciones y transporte, otros energéticos, otros de especulación inmobiliaria, que uno dice, sí, o sea, bueno, la urbanización, si la población crece, pues se puede urbanizar, o sea, es decir, es un proceso que de cierta manera tiene que ver con el crecimiento mismo de la población, ¿no? La gente necesita dónde vivir. Sí, pero hay de cierto tipo de urbanización a otra. La actual forma de urbanización privilegia la especulación inmobiliaria, por un lado, lo cual, a través de esas formas de construcción, la nómina se paga en efectivo. Entonces, a veces cuando uno ve tantas construcciones de edificios en la ciudad, o construcciones como casas, sauces, Ara, Geo y todas estas, que son horribles, ¿no? El gran negocio de las constructoras es construir, no tanto que la gente habite y que tenga un lugar agradable para vivir. Hay gente que compra esos lugares y que ya al final ya ni habita ahí porque no tienen servicios, no hay espacio, no les gusta, la seguridad es terrible, ¿no? Gran parte del crimen, de los feminicidios, se concentran en zonas de esta forma también. O sea, estos generan también cinturones en donde se concentran estas inseguridades. Hay incluso mueblerías que se especializan de construir muebles pequeñitos para que puedan pasar por esas puertas y al entrar que no ocupen toda la habitación, ¿no? Porque si uno mete una cama matrimonial estándar en una de esas casas, pues ya ocupó toda la casa. O sea, ya entra la cama o entra. Entonces, ese tipo de negocios, digamos, es una forma de construcción, de urbanización, que de nuevo empodera a unos cuantos y no necesariamente están pensando en la vivienda digna o en las necesidades básicas de la población. Es decir, sí, urbanizar es una necesidad que se hace de manera más o menos natural, pero hay que ver primero qué actores están involucrados en ella y por otro, de qué manera o a través de qué premisas están construyendo. Cuando se paga en efectivo la nómina, por ejemplo, también eso se presta mucho al lavado de dinero.
Entonces uno a veces se tendría que preguntar, cuando ve tantos edificios en la ciudad, pues ¿qué tanto dinero del narco hay aquí? Y entonces, de nuevo, también ya hay todo un gran problema social que pues eso nos está estallando. Toda esta violencia es producto también de una serie de malas decisiones que se están tomando. O decisiones más bien con una vista solamente puesta en los negocios. Y ese es un problema muy fuerte. Y bueno, en este caso como les hablaba de la comunidad de actores de San Francisco de Chihuahua. Un poco son algunos datos que les quería yo comentar. Sobre todo, ellos tienen una relación ancestral con su bosque. Hay peregrinaciones y visitas a sitios sagrados. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron durante los documentales cuando pasaba la máquina o incluso cuando los niños venían corriendo, una capilla que estaba ahí puesta, ¿no? Ese es un sitio sagrado para ellos y estuvieron a punto de, o sea, yo sé que ahí ahora sí que me tocó estar con la cámara documentando eso. Y tanto gracias a que había una cámara que además era de estas grandes que pues, a veces uno ya con una más pequeña graba con la misma fidelidad, pero pues con granaderos pues más bien se ve que ellos no saben pues esa parte, entonces uno ya ve una camarota más grande y entonces tanto eso como que un chavo se agarró una bandera de México y se subió ahí y ya no lo bajaron nunca más, eso permitió que no la destruyeran. Pero pues entonces también es esa parte, ¿no? Como esa dimensión ancestral simbólica a veces pues no les interesa tanto a esta gente que ha asumido la blanquitud como una condición, digamos, de su vida, ¿no? Como un hecho. Entonces esa dimensión es muy importante, la dimensión sagrada y orgánica también de su subsistencia. Ahora que son tiempos de lluvias, suben constantemente al bosque para captar hongos, ¿no? Y buscan hongos y con eso se preparan y pues un sábado se vive muy padre esa experiencia. Y también la cosmovisión sobre las montañas, los cerros o los árboles. Me tocó también estar ahí, como les decía, pues, he leído a refresco o agua embotellada. No hay otra. Entonces, a veces nos estamos acostumbrando, normalizando estas cosas en la ciudad. Si en otros contextos este proceso no se puede visibilizar de manera crítica, como una tendencia, entonces a veces pueden, digamos, de cierta manera tomarles desapercibidos, ¿no? Respecto a ello. Entonces, esta relación espacial y temporal es muy importante. El capitalismo extractivista necesita aumentar los niveles de consumo y para ello necesita hacer cada vez más rápido el tiempo y el espacio. La intensificación de los tratados e intercambios para la realización de ese proceso, dinero, mercancía, dinero. Y esa es gran parte, digamos, de lo que rige estas megainfraestructuras. Ya lo que es la corrupción, ¿no? Lo que es el tema de los arreglos, las concesiones y todo, también es por supuesto que es muy criticable y de hecho gran parte de la crítica se va a ello, pero también hay que ver esta otra dimensión. ¿A qué tipo de vida, de formas de reproducción de la vida nos estamos acostumbrando y a costa de qué? Y bueno, sería más o menos lo que yo tenía para ustedes. Gracias.